La vicedecana de la FCEIA, Yolanda Galassi, presentó brevemente la trayectoria de Paulo Milanesio. Paulo nació en la ciudad de Rosario y se graduó como ingeniero civil en nuestra Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. En el año 2010 comenzó su carrera trabajando en dirección de obra civil vial y edificación, y desde fines de 2014 gestionó programas en el sector de emergencias humanitarias en Mozambique, Guatemala y Camerún, liderando consultorías técnicas para el sector de agua, saneamiento e higiene en zonas rurales. Durante 2021 y 2022 fue jefe de misión en la región suroeste de Camerún como representante de Médicos Sin Fronteras a nivel nacional, manejando equipo de capital a cargo de la misión, apoyando al sector salud. Actualmente se desempeña como coordinador de campo, jefe de misión en emergencias humanitarias, dando respuestas de salud pública con Médicos Sin Fronteras, habiendo trabajado en el mismo sector con diferentes organizaciones. Se formó como gestor de seguridad y negociación de acceso dentro de la organización Médicos Sin Fronteras para intervenir en conflictos bélicos, asistir y socorrer a poblaciones que no tienen acceso a la salud o son forzados a huir de sus hogares por desastres naturales, epidemias o guerras. Paulo expuso sus antecedentes y cronología personal. En 2009 egresó como ingeniero civil de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Un año después viajó a Barcelona, España, junto a un grupo de amigos. Allí realizó diversos trabajos, entre ellos se ocupaba de buscar nuevos socios para Médicos Sin Fronteras en la vía pública. Pablo cuenta que fue justamente realizando esa tarea y repasando el material que compartía con quienes transitaban las calles de Barcelona, que vio una foto de gente trabajando para asistir a las víctimas de crisis humanitarias. Lo vi y dije, yo quiero ser uno de ellos, recordó durante su presentación. Inició entonces la formación que lo llevaría a graduarse como máster universitario en Tecnología para el Desarrollo Humano y la Cooperación, en la Universitat Politécnica de Cataluña, Barcelona Tech. Paulo reseña que a partir del 2013 comenzó su camino en el mundo humanitario colaborando como voluntario en la ONG Ingeniería Sin Fronteras, en Barcelona, España. Fue en ese mismo año que llegaría su primera experiencia en terreno en Mozambique. Allí era parte de proyectos en los que realizaba tareas técnicas como cálculos de estructuras, realización de pozos, determinación de lugares de perforaciones, entre otras actividades para el abastecimiento de agua en zonas rurales. Luego fue parte de Arquitectura Sin Fronteras, una organización española no gubernamental para el desarrollo, que tiene como objetivo defender el derecho a una vivienda digna y a la ciudad, y de cooperar en el campo de la arquitectura social, con proyectos de viviendas, escuelas, centros de salud, redes de saneamiento o formación y capacitación. A partir de aquí, continuamos con la exposición en palabras de Paulo Milanesio. Vamos a explicar un poco más, solo para pasar por la línea de tiempo. Trabajé con una organización que se llama Solidaridad Internacional, una organización francesa también especializada en acceso a agua, pero ya en contextos más complejos en cuanto a lo que es la seguridad, la emergencia por extremo de la situación. Y con una organización que se llama Mentor Initiative, que es una organización inglesa, donde ya un poco tenía más dirección hacia lo que es la salud. Así fui avanzando desde lo puramente técnico hacia proyectos que tenían ya otra perspectiva, digamos, otro objetivo, pero que iban con el tema de las emergencias. Hasta que llegué a Médicos Sin Fronteras, la primera foto de arriba es de Etiopía y la última foto es Ucrania. Ahora voy a explicar un poco más, trataré de enfocarme más en los Médicos Sin Fronteras, que es lo que más hago ahora. Bueno, creo que vale la pena
compartirlo con ustedes. Entonces, unas pequeñas definiciones, lo que decía, cooperación en lo que es el mundo humanitario, hay dos grandes ramas. Cooperación al desarrollo, que son proyectos y intervenciones en lugares en donde se busca una solución más largoplacista, donde el contexto permite tener mayor contacto con las comunidades, donde se intenta mejorar la calidad de vida a un más largo plazo, donde se puede trabajar con las comunidades para construir la solución que va a traer la mejora de vida. Las emergencias humanitarias ya es una situación diferente, es una situación que cambia, donde la vida de la gente cambia de un momento para otro. Entonces, dentro de las emergencias humanitarias existen lo que son las catástrofes naturales, tsunamis, terremotos, este tipo de situaciones, de las epidemias, un cólera o un sarampión o cualquier situación que de repente hace que la gente, que el índice de mortalidad empieza a crecer de un momento para otro, entonces la gente empieza a morir y se rompe completamente lo que es el contexto y el acceso a esa necesidad básica que dejan de estar cubiertas. Y la tercera gran rama dentro de las emergencias humanitarias es los proyectos que dan respuesta a una situación de violencia. Entonces, en cualquier contexto donde rompe la violencia, ya sea por una guerra o por una cuestión interna de violencia, también lo que digo, o sea, la calidad empieza a crecer de un momento a otro, el acceso a las necesidades básicas se ve interrumpido, y ahí es donde entra Médicos Sin Fronteras, y eso es a lo que me he ido especializando. Por eso hoy por hoy trabajo en conflictos y violencia que tienen en conflictos y situaciones de violencia que tienen esta gente pierde acceso a sus necesidades básicas por una situación de conflicto. Entonces, para trabajar en estos contextos hay ciertos principios básicos que son utilizados, que son los principios humanitarios, ¿no? Entonces, humanidad, independencia, imparcialidad y neutralidad es el hecho de trabajar con la gente y enfocarse puramente en aquellas personas que más lo necesitan. Y esta es la principal herramienta que nosotros tenemos con Médicos Sin Fronteras, que nosotros utilizamos y que yo como gestor de estos proyectos, como marco de proyectos, necesitamos garantizar. Porque esto es lo que nos va a permitir llegar a las personas más vulnerables, a quienes más lo necesitan, y sin importar religión, raza, política, orientación sexual, cualquier tipo de característica de la persona que no tenga que ver con su vida misma, a nosotros no nos importa. Y esto para nosotros son nuestros mandamientos. Cuando me toca enfrentar una situación donde hay que negociar, eso hay que garantizar que los equipos puedan ingresar a ciertas zonas a trabajar. Esto para nosotros es fundamental y está así como trabajamos en Médicos Sin Fronteras. Y esto es el mundo humanitario, esta es la base del mundo humanitario. Las personas, las necesidades y cómo hacer que nuestros proyectos, nuestras intervenciones garanticen cubrir esas necesidades. ¿Ok? Entonces, otra vez, lo de cooperación al desarrollo, los programas en Mozambique y Guatemala. Quise poner esta foto porque esto es ingeniería pura. Puede ser de lo más básico, ¿no? Por supuesto, no es la central de agua potable de toda la provincia, pero una perforación como esta, por ejemplo, en este poblado, estamos hablando de zonas muy rurales, como en medio del monte de Mozambique, estamos hablando de comunidades que a lo mejor tenían que caminar 8 horas para llegar a conectar un bidón de agua potable. Entonces, poder llegar con equipos, ¿no? Todas las máquinas perforadoras, poder hacer los estudios del suelo, todo lo que había que hacer en la parte técnica para garantizar esa fuente de agua, eso era cambiar completamente la vida de las personas. Y esto ya tiene un impacto social, no solo en la parte de poder beber agua, implica que las mujeres no tengan que caminar 8 horas de día y 8 horas de vuelta solo para el agua. Implica que las familias puedan tener tiempo con sus hijos, implica que no tengan enfermedades. Bueno, hay como un impacto muy, muy grande en cómo cambiar la vida de las personas y de las comunidades, y eso es ingeniería pura. Porque al final de eso se trata, cómo hacer para garantizar que esa fuente de agua se pueda construir ahí en medio de la edad, en medio del monte, que tenía muchas cosas, por supuesto. Es esto. ¿Ok? Ahora, cuando vamos a emergencias humanitarias, ya es más complejo. Porque estamos hablando de lo que es las desastres naturales, epidemias, violencia, y como verán, la respuesta ya es distinta.
no hay una fuente de agua y una construcción, si bien también a veces se intenta hacer. En esta comunidad de Mozambique, en el norte, en donde la gente escapaba del acoso de células del Estado Islámico, de repente un día para otro nos llamaban porque había 2.000 familias que habían tenido que abandonar sus comunidades, caminar decenas de kilómetros para llegar a lugares no seguros. Y a nosotros nos tocaba venir a hacer agua, comida y montar equipos médicos, entregar equipos médicos para garantizar la vida de la gente. Es lo mismo, porque al final lo que estamos garantizando es el acceso a una necesidad básica que va a salvar vidas. Pero en un contexto más complejo, como era llegar con un camión, una bomba de agua, bueno, se monta ahí con un cierto sistema y verán, o sea, es como bastante más lograda la cosa, ¿no? Pero bueno, es eso. Y después, evidentemente, en una situación de violencia y un contexto donde está caracterizado por esto, ¿no? Por situaciones de inseguridad, las comunidades sufren mucho más de la falta de acceso a necesidades básicas. Hay un sistema de salud que está colapsado, inexistente, el tema de salud mental y los personas porque ya están corriendo de casa, la violencia sexual, bueno, y todo lo que implica tener que escapar de una situación de violencia. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros? Nosotros estamos constantemente monitoreando lo que es la situación del mundo, ¿no? Tenemos sistemas de alarma que vamos lidiando en donde hay situaciones de violencia, donde hay guerra, donde de repente hay un grupo armado que está tomando control de alguna región, y en base a ese monitoreo vamos viendo las situaciones, hay enfrentamientos armados, y básicamente si hay un aumento del índice de mortalidad y morbilidad. O sea, en una situación pelota, una emergencia humanitaria, una de las principales situaciones es que se empieza a morir mucha gente, ¿no? Puede pasar por un cólera, puede pasar por un terremoto, o puede pasar por una guerra civil, frente a enfrentamiento entre dos etnias, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es analizar el contexto, empezar procesos administrativos de cómo hacer para llegar a estas regiones, dando respuesta con esto, ¿no? El acceso a salud y todo lo que venimos comentando. Va a haber que negociar un acceso y va a haber que empezar a cumplir las necesidades técnicas, logísticas de los recursos. O sea, básicamente, a medida que vamos monitoreando, cuando tenemos una alarma, empezamos a prepararnos para poder salir y llegar a esos lugares. Puede ser un país en donde tú ya tienes los equipos montados, o puede ser un lugar en donde no estás. Entonces tienes que empezar a hablar con los gobiernos, tienes que empezar a negociar el acceso, tienes que montar tus equipos, tienes que traer ambulancias, tienes que conseguir medicamentos, tienes que conseguir las bombas de agua, bueno, toda una maquinaria que se pone en funcionamiento. Lo interesante y lo llamativo y excitante de Médicos Sin Fronteras es que nosotros tenemos la capacidad de hacer eso en 48 horas. Lo tenemos alrededor de todo el mundo, diferentes centros logísticos, recursos humanos por todo, que están basados en diferentes partes, y tenemos equipos fijos que están preparados para responder a esa asistencia. Yo soy parte de ese equipo fijo, pero hoy por hoy, si hay un terremoto en Haití, mañana me llaman y pasado mañana estar ahí para empezar a montar lo que estamos hablando, ¿no? Eso es formar parte de lo que nosotros llamamos el equipo de emergencia en la aplicación. Entonces, bueno, los principales funciones y desafíos que hace un coordinador de emergencia es lo que digo, ¿no? Bueno, yo fui avanzando en mi carrera desde la parte muy técnica y de montar ese pozo de agua y calcular ese pozo a gestionar un proyecto en general, y por hoy ya gestiono lo que son las visiones completas de Médicos Sin Fronteras. Yo estoy a cargo de todo lo que hace un equipo de Médicos Sin Fronteras en un país que es único, ¿no? Hoy por hoy, bueno, me toca hacer una gestión general de las cosas, en donde desarrollar la estrategia, preparar los equipos, llevar equipos. Hoy por hoy en Ucrania yo estoy a cargo de 150 personas. Y bien en Ucrania tenemos 800 personas trabajando en lo que es la intervención, en diferentes sectores, yo estoy a cargo de un cuarto de esta gente. Pero después hay que analizar muy bien el contexto, hay que analizar, seguir las dinámicas, si estamos hablando de violencia, si estamos hablando de guerra, si estamos hablando de
están disputando esas regiones, tenés que entender muy bien dónde vas a meter tus equipos, en dónde está la gente que más lo necesita, porque al final siempre el foco es llegar a quien más lo necesita. Y hay una parte de representación institucional, de negociar con gobiernos, de tener que explicar por qué Médicos Sin Fronteras necesita llegar a tal un u otro lugar. Entonces, eso forma parte de lo que hace un coordinador de Médicos Sin Fronteras. La negociación de acceso, porque sin duda, por más que tú sepas que la mayor necesidad está detrás de aquella línea, entrar ahí no hay alguien que está teniendo esa línea por intereses políticos o cualquier otro interés que pueda haber en una guerra o en un conflicto. Entonces, esa negociación de acceso recae en mi figura. Y por supuesto, la gestión de seguridad, porque trabajamos en lugares donde la seguridad no está garantizada, donde la complejidad es muy alta, y un coordinador de Médicos Sin Fronteras en una zona de conflictos armados tiene que garantizar la seguridad de sus equipos, garantizar la seguridad de las personas que se benefician de nuestras actividades. Y como trabajamos en zonas de alto riesgo, el 100% de la seguridad nunca está garantizada. ¿Eso qué quiere decir? De que estamos expuestos y expuestas a situaciones de riesgo, por lo cual siempre hay incidentes que también recaen en mi equipo de mi figura, lo de resolver estos incidentes. Un incidente puede ser que un hospital es bombardeado, una ambulancia entra en una zona piloteada, que pueden secuestrar a tus equipos, que pueden sacar a los pacientes del hospital y llevárselo detenido, y encima hay infinidad de cosas que pasan en situaciones en donde nosotros trabajamos. Ya lo digo, ¿por qué lo hacemos? Porque hay que llegar a quienes más lo necesitan. Y de eso se trata. ¿Okay? Entonces tenemos un montón para hacer todo esto que voy contando, hay un montón de herramientas, ¿no? Entender cuáles son los factores que están jugando, digamos, cosas que están presentes en el contexto en el que trabajamos, diferentes estrategias para negociar ese acceso. No es lo mismo hablar con un grupo armado que hablar con un gobierno, que hablar con un grupo armado que nunca habló con Médicos Sin Fronteras, con otros que ya conocen Médicos Sin Fronteras. Entonces hay que ir desarrollando estrategias y insisto, todo esto es ingeniería pura, que es recursos, objetivos, ver cómo aplicar nuestros recursos para obtener objetivos. Esto es una línea muy directa en ese sentido. Entonces, bueno, vamos evaluando los riesgos, vamos mapeando los actores, no se ve mucho, pero bueno, en ese mapa lo quise poner, ahora voy a ver un poco mejor en la experiencia de Camerún, ir entendiendo quién está en control de cada región. Los círculos son diferentes comandantes, que en la zona de Camerún, en el suroeste, para explicar un poco más la experiencia, pero tú vas entendiendo quién está a cargo de cada zona, vas entendiendo con quién tienes que hablar, y el día que tienes que mandar un equipo de enfermeros a la zona verde, a la zona roja, está diferente la persona que viene a explicar qué es lo que vienes a hacer y todo. Entonces todo eso es un trabajo constante de preparación de las intervenciones. Bueno, vamos generando guías de seguridad, vamos definiendo los niveles de seguridad y bueno, en relación a la exposición que tenemos, en relación a la peligrosidad de las acciones que vamos a tomar, definimos diferentes protocolos de seguridad que vamos a seguir. ¿Okay? Entonces, un poco ese es el pantallazo general, con mucha información, pero a donde quería llegar es a esto. Quiero compartir con ustedes 3 experiencias diferentes de contextos de los que he trabajado, y una es Yemen. Yemen, bueno, es un país que está hace el 2005 en guerra. En el norte de Yemen, los rebeldes hutis tomaron posesión del poder, y ahí no entra ningún tipo de organización humanitaria. Lo único que entramos a 25 kilómetros de la línea de frente era Médicos Sin Fronteras. Básicamente la línea de frente ahí va avanzando, entonces la gente se va desplazando de sus poblados, porque la línea de frente entre los rebeldes hutis y lo que es la coalición saudí, Arabia Saudita, Estados Unidos, Francia y otras grandes potencias, están intentando desplazar a estos rebeldes. Entonces, a medida que esa línea va avanzando, la gente va escapando y va montando sus propios refugios. Entonces, nosotros nos toca llegar a centros de refugiados, tenemos que ver ahí tasas puramente improvisadas que viven en esas condiciones. Ahí montamos hospitales, traemos agua, montamos clínicas móviles, que básicamente es traer equipos
médicos para que puedan hacer un seguimiento médico. Pero bueno, llegar ahí, poder trabajar con esta gente, implica negociar con los dos partes, con los que están tirando las bombas de los drones y con los que están ahí abajo defendiendo su territorio. Esa es la responsabilidad principal de un coordinador de comunicación pública, aparte de las otras. Entonces, una de las cosas que hacemos, una de las particularidades de esta guerra y de este proyecto era que para que nuestros equipos puedan trabajar en zonas como esta, teníamos pequeñas ventanas de tiempo. Porque ahí la guerra estaba caracterizada principalmente por ataques con drones. Aparte de la línea de frente, la línea de enfrentamiento cara a cara. Nos llegaban muchas personas heridas y a la vez muchas personas se podían desplazar. Entonces nosotros teníamos que llegar a ellos con nuestros equipos médicos. Entonces una de las estrategias que se usa es lo que se dice de conflicción. No tenemos que desconflicción, pero no sé si es el presidente, pero bueno, básicamente es hablar con las partes implicadas en los bombardeos para avisar que los equipos de Médicos Sin Fronteras van a entrar a las comunidades a montar clínicas móviles. Como pueden ver en el techo, pone Médicos Sin Fronteras. Allá hace poco, pero en el hospital que estábamos montando también teníamos que poner nuestros símbolos. De esa manera lo que garantizamos es que cuando pasan con los drones y tiran bombas, lo decimos nosotros y nosotros no nos tiren. Entonces, esta es una negociación constante que recae en nuestras figuras como coordinadores. Porque lo que hacíamos ahí era que nos den una ventana de 2 o 3 horas y te dicen que es entre las 1 y las 3. Tú sabes que entre las 1 y las 3 puedes entrar ahí, dar los servicios que necesitas y salir, porque a las 3 y 5 no había más ventana de seguridad, ¿no? Y ahí es donde se juega mucho con esta adrenalina y con lo que implica trabajar ahí. Pero sin duda, como era el contexto en el medio del desierto de Yemen, llega un equipo de Médicos Sin Fronteras, poder traer agua, comida o medicina, otro contexto diferente era Camerún. Camerún ya por sí mucho bosque, mucha selva. Estas son las fotos que nos mandaban las familias de que tenían que escapar de sus poblados porque empezaban los enfrentamientos entre los rebeldes del gobierno. Entonces la gente tenía que montar sus propias casas improvisadas o mismo dormir directamente debajo de los árboles. Estamos hablando de zonas sumamente rurales donde las poblaciones estaban moviendo constantemente escapando de esta violencia, ¿no? Entonces, aquí lo mismo. Tú vas monitoreando y vas descentralizando los recursos para poder garantizar que a medida que estas comunidades se van moviendo, puedan tener acceso a medicina, puedan tener acceso a agua, puedan tener acceso a comida, puedan tener lo mínimo cuando les toca escapar y estar en este lugar. Entonces, bueno, había muchos actores, muchos grupos armados, el mapa que mostré antes, al coordinador, a la coordinadora, le toca entender toda esa dinámica. Tú vas a meter un equipo ahí adentro y tienes que tener mucho cuidado dónde van, con quién van a hablar, quién los va a recibir, que los conozcan, que sepan que van a estar, que su seguridad va a estar garantizada. Entonces ahí en este contexto trabajamos garantizando que aparte de estas comunidades, formábamos gente de estas comunidades con cosas mínimas de salud para que puedan responder a una malaria o a un tipo de fiebre o cosas así. Para garantizar que con ellos mismos se movía gente que tenga capacidad mínima de respuesta a un problema de salud y que nos puedan llamar en caso de que algo se complicado. Aquí tenemos un sistema de ambulancia muy complejo, pero que las ambulancias se movían por todas estas zonas. Entonces, cuando hablamos de incidentes, por supuesto, la ambulancia no era cada ambulancia puede ser víctima de tiroteos y diferentes cosas que vas haciendo, pero bueno, forma parte de la cabeza de un coordinador el entender todas esas posibilidades para, mejorar. Y cuando hablo de negociar, al final siempre tienen que aceptar de todos los actores que están involucrados en un contexto. Me tocaba sentarme ¿no? Pero siempre siendo Médicos Sin Fronteras. Tu objetivo no es ni que este señor de abajo ni que este señor de allá arriba se posicione mejor o peor o lo que sea. Al final, siempre con esos principios que les conté al principio, ¿no? Equidad, humanidad, imparcialidad. Tú te sientas a hablar con esta gente y me dice que tú vas a tener medicina para esa gente, pero vas a poder garantizar que la madre que está embarazada va a poder tener un impacto seguro, que la mujer que está embarazada va a hacer un seguimiento ante la gente.
sí, con seguimiento de su embarazo. Y de esto se trata, de que me gusta mucha cabeza, mucha enfermedad y estamos convencidos de lo que nosotros le estamos dando para poder sentarse en las mesas, ¿no? Y después, lo que decía, nuestras ambulancias que se movían por Camerún tenían símbolos, banderas por todos lados, una cuestión de que sea visible, es súper importante que sea visible. Y ahí también hay ingeniería, aunque no parezca, porque esa bandera tiene un sentido, el cartel de allá arriba, nos dimos cuenta que ponían, por ejemplo en este caso, poniendo los símbolos del Médicos Sin Fronteras en el capó o en el costado, los grupos armados que veían venir los coches no sabían que era, si era de los militares o si eran Médicos Sin Fronteras. Entonces, pensando, pusimos el cartel de allá arriba, que desde lejos, cuando te apuntan, ya saben que es Médicos Sin Fronteras y no son militares. Eso ahí salvó vida de pacientes y salvó vida de nuestros equipos. Y yo creo que es eso, sí, que la verdad la puede hacer un montón de gente, pero eso es sentarse, ver cuál es un problema, ver cuál es un recurso, intentar una solución. Y después la intervención en Ucrania. Esto es mi última experiencia, esta foto hace unos 3 meses atrás. Y la intervención en Ucrania de Médicos Sin Fronteras es sumamente grande, porque todo Ucrania es uno de los proyectos más complejos, más grandes. Muy complejo por una cuestión de volumen también. Ucrania es un país muy grande, Ucrania es un país donde la línea de frente, solo la línea de frente, donde los combates son constantes, son 1000 kilómetros. O sea, es como marcar una línea acá en Mendoza, más o menos recta, y que toda esa línea esté constantemente en ataques. Aparte de que haya ataques en los soldados, no es la que nos toca. Por lo que nos toca saber es que ahí hay gente que está atrapada, hay civiles que están muy heridos, hay gente que quedó sin acceso a salud, sin acceso a vida, hay gente capacitada, que ha tenido la capacidad de escapar. Entonces, que a eso aparte se pone que en invierno hacen menos 20 grados, que aparte de eso pone que no podemos acceder a la zona ocupada por Rusia, porque Rusia todavía no dio esa garantía. Trabajamos en Rusia, pero no en la zona de Ucrania está ocupada por Rusia. Entonces estamos constantemente negociando, otra vez esa sector de esta reducción, negociando para poder entrar a esos lugares donde entendemos que las necesidades son las más grandes. Y de eso se trata, es una constante actividad de moverse, de hablar con la gente, de entender qué está pasando. Ese pueblo de ahí donde llegamos era un pueblo que había estado en la línea de frente, prácticamente a 3 o 4 kilómetros de la línea de frente durante casi un año, bueno, un poco menos, 8 o 10 meses. Estaba todo destruido, todo destruido. Y quedaban muy pocas personas, pero la gente iba volviendo. La gente, por el solo hecho de volver a su casa, vuelve y ya ve qué hace. Pero ahí no había hospital, no había farmacia, no había comida, los pozos de agua estaban contaminados. Entonces, bueno, quedan los equipos, empiezan a entender cuáles son los desafíos y empiezan a enseñar qué características del pueblo. Y lo que le decía, el tema de la seguridad, el tema de la complejidad de los contextos donde vamos trabajando. Vamos avanzando y van encontrando misiles que están explotados, o misiles que pueden estar todavía activos, y así tienes que ir diseñando tu estrategia para ir garantizando que tu equipo esté trabajando de la forma más segura y poder acceder a esas personas que están conviviendo con esto constantemente. Con camiones, repartes comida, pasadas. Ahí en Ucrania trabajamos mucho el tema del invierno. No te de todo, no tienen acceso a calefacción, no tienen acceso a agua caliente, no les queda ropa porque están escapados, no tienen un albergue comunitario que están totalmente colapsados. Bueno, un poco es eso, constantemente innovando, entendiendo cuál es el problema y ver cuál puede ser la solución. Y ya está, esas son las experiencias que tenía para compartir con ustedes. La idea era hacer así, un ratito para después hacer preguntas, si las hay. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.
poco emocionado, un poco, sí, sí, realmente me llama muchísimo la atención del trabajo, de todo lo que contaste, y sí, maravillados, y felicitarte nuevamente. La idea es que ustedes nos refieran las preguntas que le tienen que hacer a Paulo, que hagan todas las consultas que les parezca. Nosotros ya estuvimos hablando bastante también con Fabián, ahí de Canato, y bueno, ha contado algunas experiencias y una de las cosas, para empezar, que nos llamó la atención a nosotros, cómo fue que te inspiraste a empezar a trabajar en esta tarea como ingeniero. Fuiste a hacer una experiencia a Barcelona, y cómo te enganchaste con todo lo que contaste. Sí. Comentarlo un poco cómo fue ese inicio. Claro, hay un recorrido y bueno, después de estudiar la carrera acá y después de trabajar en una empresa aquí, bueno, en esa búsqueda personal y en eso de querer expandir un poco más, me puse el título bajo el brazo y dije, bueno, vamos a ver qué se puede hacer. Y entonces, como en esa aventura, salimos para acá con algunos colegas, amigos de los títulos, y yo, bueno, algo voy a poder hacer con tanta altura y algo intentaré. Pero claro, los primeros trabajos eran lo que se podía. Y uno de los primeros, no fue el primero, fue buscar socios para las Naciones Unidas. ¿Sabes? Que en la calle te piden, no quieres cargar dinero para hacerte socio. ¿Sí? Bueno, yo era de ellos. Sin saber de que eso me estaba marcando un camino, porque al final es un trabajo duro en la calle, todo el día intentando que la gente ponga dinero. Pero yo iba con una carpetita y en la carpetita mostraba los campos de refugiados donde tu aportación podía hacer algo. Y claro, de repente me di cuenta de que yo estaba pidiendo dinero para que la gente haga algo que yo podía hacer. Porque como ingeniero civil yo fui un campo de un pozo de agua. Entonces automáticamente yo vi la foto, bueno, es eso, que yo quiero estar en la foto. Y así fue donde empecé, seguí trabajando, fue por una foto de la familia, yo de algunos colegas hice el máster que comenté antes. Y un día de repente me encontré trabajando en la foto. Y fue muy emocionante el día que me vi juntando el pozo de agua o trabajando en un banco de refugiados. Y esa fue la forma, siempre hay algún parador, siempre hay algo que te llama. También me llamó una foto, una carpetita de Barcelona. Y bueno, terminé dándole el trabajo. Sí. Y bueno, Se me ocurría cuando veía experiencias sobre todo en el agua que es el lugar de ¿cómo manejan el nivel de proyecto con tiempo que prevé estar en asistencia en digamos, si vos estás en un lugar y bueno, esa necesidad de tiempo, digamos, obra para hacer, digamos, bueno, están los dos tipos de proyectos. Está el proyecto EPI, que decía, operación, desarrollo, donde te implicas con la actividad, marcas tiempos que tienen que ver más con un proyecto normal. Entonces, en eso, bueno, hay un proyecto que tú diseñas o un cronograma con complejidad de trabajar en un contexto así, y después lo que se trabaja mucho es con tratar de garantizar una sostenibilidad a través de la implicación de la comunidad que va a ser responsable de gestionar ese recurso, ¿no? Entonces eso es clave, porque al final tú vienes, montas, te vas, y la comunidad tiene que estar implicada para garantizar formas a la comunidad para que pueda prepararlo. Bueno, hay diferentes recursos que vamos usando. Ahora, cuando trabajamos con Médicos Sin Fronteras, cosas así más de emergencia, al final es garantizar el mínimo durante un tiempo mínimo y después que monitorear. Por ejemplo, con esas cisternas que yo mostraba, al final terminamos yendo durante 3 días a medida que veíamos que la gente se iba quedando. O sea, tú sabes que te movilizaron 2.000 familias, eso es un número de personas, hay un mínimo de agua por día que tú tienes que garantizar, sacas 3, 4, 5 camiones cisternas para garantizar agua durante 2 días. Si la situación continúa, vas a tener que volver. Y así vas haciendo. Después la gente por lo general intenta volver a sus casas. Entonces el tiempo lo marca la duración de la situación que expuso la gente a esa
Entonces es diferente. Uno intenta garantizar la continuidad, el otro ir cubriendo. Correcto. Bueno, te agradezco que haya buscado tu empatía y tu capacidad de diálogo y tu capacidad de negociación a fines realmente grandes, ¿no? Y la pregunta es, por ahí no tiene nada que ver con lo que dije recién, pero ¿con qué idioma te comunicas? Buena pregunta. Hablo, bueno, por supuesto, español, inglés, portugués, francés. Y después, francés no poquito, pero funciona. Y después, igual, para trabajar en todos esos lugares, trabajamos con traductores. O sea, para sentarte a hablar y negociar con toda esa gente, necesitas traductores locales. Y esa es una pieza clave. Mi asistente siempre es alguien que habla la lengua local. Pero claro, por supuesto, por lo menos tiene que tener el idioma principal. Mozambique portugués, Etiopía inglés, Ucrania inglés, Mauritania se habla el francés. Por el asistente, que es una pieza clave, porque necesita traducir. Y te sientas con ese muchacho ahí, y tú vos querés decir cosas que están perfectas y son libres, pero si el de al lado no dice lo mismo, y también forma parte de esa lectura. Cuando vos empezás a ver de que se empiezan a poner nerviosos, tenés que dar cuenta que no se entienden. Pero bueno, por lo menos los idiomas principales son esos 4 y pues vamos así. Perdón. Sí. Tengo esa pregunta. ¿Qué son las asistentes? ¿Son parte del mismo? Sí. Sí, todos los equipos son equipos contratados, pasan un proceso de selección y claro, o sea, son parte del equipo. Sí. El equipo está relacionado. Sí. ¿Qué profesionales son? ¿Son ingenieros? ¿Qué hay? ¿Médicos? Claro. El equipo tradicional, mi equipo de trabajo es, bueno, yo soy coordinador de un equipo que tiene una persona que es la coordinadora de equipos médicos, coordinadores de logística, coordinadores de finanzas, coordinadores de recursos humanos. Por supuesto hay especialidades, pero dentro de cada una de esas cabezas de departamento se desprenden un montón de otros, ¿no? O sea, los equipos médicos por lo general son los más grandes porque ahí entran todos los diferentes servicios que puedes cubrir, pero por ejemplo en logística también están los que están especializados en construcción, los que están especializados en agua, los que están especializados en todo lo que es la línea de supply, de abastecimiento. O sea, dentro de cada departamento de la cual hay una cabeza hay un montón de líneas. Yo soy el que gestiona los jefes de todo. Muchos médicos sin frontera piensan que son solo médicos. Y yo cuando vi la charla dije, de médicos sin frontera, me parecía raro eso. Son infiltrados. Y ahora entiendo que toda una organización muy grande. Porque lo que montaba, un grupo operacional ahí, evidentemente fue un trabajo de fondo. Después, por supuesto, son médicos, pinta y yo siempre digo que son heroínas. Al final ellos y ellas son quienes tocan al paciente y quienes saben qué hacer. Pero evidentemente para que esa persona llegue ahí, falta dinero, hace falta un montón de logística, hace falta que haya recursos humanos y haya alguien que piense un poco todo eso de cómo hacer para pero sí, es muchísimo más complejo. Evidentemente yo como ingeniero civil no aplico el mismo que hace un técnico para todo esto, pero sí te aplico todo lo que es, bueno, que es metodología de trabajo y de agua. Sí, preguntarte dónde tenés base, dónde vivís. Aparte, bueno, pero aparte de felicitarte y agradecerte lo que haces, ¿no? Claro. Es decir, dónde tenés base, si tenés como un tiempo, una ventana donde vos te podés conectar y pase lo que pase, darse en tus vacaciones. Sí, bueno, bienvenido a mis vacaciones. Y la parte de desconectar es complicada. Sí, bueno, pero digamos, o sea, sí. Pase lo que pase, vos estás acá. Sí, bueno, ahora esta vuelta voy a ir a Rosario, para visitar a mi papá, también. Y
Pero si no es Barcelona, pero te vas moviendo mucho, realmente justo hoy uno de los temas que estábamos hablando. Tenés que cuando te toca seguir una profesión de estas y bueno, y tener una responsabilidad como esta, hay una parte de desarrollo muy grande que no es fácil para nada y hoy por hoy, de hecho, si me preguntas dónde vivo, Una cosa urgente. no lo sé, con lo excitante que suena y con lo complejo. No, eso, pero no es fácil. No es fácil. Igual ahora tengo maletas en 4 países diferentes, o sea que es tengo ropa por todos lados, no salen las cosas. Pero bueno, es parte de eso. Pero las oficinas centrales están en Barcelona, entonces un poco focadísimo lo que es fácil. Hay algún intercambio. Bueno, te hago una pregunta, no sé si más filosófica. En el caso cuando te sentás a dialogar con estos dos frentes, ¿no? El opresor, alguna vez, o sea, me gustaría saber, o sea, alguna experiencia así que vos hayas dicho, este tipo no quiere estar ahí, o no sé, eso realmente me interesa, no sé. Sí, sí. Bueno, evidentemente yo creo que esas personas ahí también son víctimas. Pide que es granjero y de repente forma parte de un grupo armado y comete atrocidades contra las personas, difícilmente lo haya elegido porque nació para eso. Entonces, cuando estás ahí, no podés filosofar mucho. Tu objetivo es que esa persona entienda por qué estás ahí, que esa persona entienda que las leyes internacionales tienen que garantizar la seguridad de tu equipo y que la gente tenga acceso a salud. Por ejemplo, cuando te sentás en la base y volviste a la noche, es el momento en que te sentás a hacer preguntas. Y evidentemente eso es la consecuencia de un mundo que no anda del todo bien. Porque cuando te toca mirar a los ojos a esos pibes, más allá de que lo haces para convencerlos, para pasar un mensaje, para empezar eso acá, también ves un vacío enorme. Saben todo, pero me ha pasado. Pero este pibe tiene 13 años, tiene una Kalashnikov, me está apuntando a la cabeza, lo miro a los ojos y no me puedo aguantar ya. Pero claro, tiene la Kalashnikov. Pero lo ves. ¿Qué hace un chico de 13 años con un arma diciendo que es el jefe de una región para, no sé, seguir sus cosas? Pero ahí nosotros no entramos en eso, no lo analizamos desde ese punto porque nuestro objetivo no es ni siquiera resolver el porqué de ese llevar la situación. No es que no nos interesa, nuestro objetivo es llegar al paciente, nuestro objetivo es ver quién necesita de manera más extrema la ayuda de un médico, la ayuda de Médicos Sin Fronteras. Y no te puedes enfocar ahí porque si no te perdés. Si te perdés, lo que decíamos, riesgo, inseguridad, peligro y posibilidad de no llegar a aquellas personas que no lo necesitan. Entonces, ¿Cómo se necesita? Claro. Tengo una consulta que surge por encima, digamos, de toca a vos por ahí, ¿no? ¿Cómo tiene un sistema de red? Tanto demanda que pueda haber, cómo se incluye esa red. Puede que sea dentro de Médicos Sin Fronteras, también incluye los recursos. también hay muchísimas como competencias internas, siempre no usar, por supuesto, pero al final también se tiene que buscar dentro de esas áreas cuáles son las más prioritarias. Los fondos no son infinitos, entonces al final se busca según la urgencia. Por ejemplo, o sea, muchas veces nosotros entramos con el terremoto, por ejemplo, entramos ahora el terremoto de Turquía, entramos primero, no los primeros, pero también fuimos los primeros que salimos, porque una vez que tú entras, inviertes recursos, después ya otras organizaciones que tienen un quinto, tienen otro tipo, ya pueden ir entrando. Entonces nosotros también a veces eso, bueno, dentro de la organización quiero recursos para ir a esta parte del tren, voy a estar ahí solo un mes y después ya dejas de entrar a otro. Entonces, como que la competencia va a dar un poco por limitar al máximo los recursos que vamos a usar, y después vas por las necesidades. Y tú en sí como, digamos, cuerpo decisor. Sí, o sea, hay diferentes. Yo tengo un jefe que nada, hay
una jefa general de operaciones, la que tiene la visión general del mundo. Yo voy a velar porque me manden recursos para hacer cosas en Ucrania, pero después está la coordinadora, el coordinador que está en Turquía, y después el que está en Colombia, ¿no? Y entonces, bueno, tú vas presentando, es lo mismo, tú presentas un proyecto, es como ir a un concurso, lo mismo, tú presentas el proyecto, dices qué impacto va a tener, qué recursos vas a necesitar, la duración, y después esa coordinación general de Médicos Sin Fronteras, en mi caso está centrado en Barcelona, va a elegir a quién dar los recursos según el impacto, bueno, siempre midiendo mucho el impacto sobre la población, no tanto lo económico, pero bueno, a ver qué impacto vamos a tener con esto. Y es como que concursan internamente, igual que cuando se da para una obra. Sí. ¿Hay alguna relación con la Cruz Roja? ¿En algún lugar coincidían? Sí, siempre coincidimos. Somos entidades independientes. Ellos son como los principales, ¿no? Las migraciones son los primeros, ¿no? La primera organización. Convivimos mucho en el espacio, nos coordinamos, ellos tienen un poco más hacia lo que son garantizar derechos humanos, ¿no? Pero nos complementamos, coordinamos actividades, depende de dónde. Y con un montón de otras organizaciones. Primero, felicitaciones. Mi pregunta va más relacionada con el lado económico. Yo en particular llego a esta charla con poca información y la información que tengo en la televisión, los medios, completamente de publicidades donde se de la gente que aporte del lado económico, creo que es un usuario que va a aportar cualquiera, digamos. Entonces mi pregunta va por ahí, ¿para qué son los recursos económicos de la gente y cómo puede hacer uno para tratar de la propaganda y la ignorancia, sobre todo la desconfianza que se dice y que todo lo hace, me llama la atención que queda ahí. Nada, a mí en particular en esta charla me sirve cómo manejar estos recursos. Voy a empezar por explicarte que Médicos Sin Fronteras depende exclusivamente de fondos privados. El 98% de los recursos económicos viene de gente como ustedes, que aportan mensualmente o principalmente. Después tenemos programas de gente que hace donaciones más grandes, pero todos son privados. ¿Qué quiere decir el hecho de que sea privado? Una vez que entra Médicos Sin Fronteras, pues nosotros tenemos la responsabilidad de después de dar cuentas que hacemos con ese dinero que se hace. Pero somos independientes en la toma de decisiones de para qué usamos ese dinero. Eso quiere decir que no seguimos ninguna agenda política, o sea, no seguimos la dirección de ningún gobierno que esté dando dinero. No estoy diciendo que si el gobierno te da dinero, se va a usar mal, pero evidentemente siempre tiene una orientación. Nosotros, al ser independientes en la toma de decisiones, podemos vemos dónde está la necesidad más grande, dónde el recurso va a ser más eficiente, y a través de esa independencia que nos dan los socios y las socias, podemos ir hacia las personas. ¿Y qué se usa? Y esto que estoy explicando ahora, poder montar un equipo, 24 horas puede montar un hospital en cualquier parte del mundo, en poder hacer movilizar gente, en poder sentarse en esos lugares sin importar que un día está citando a negociar, en poder garantizar que los equipos estén formados, poder garantizar de que el equipo local, porque nosotros trabajamos mucho con equipos nacionales. Nosotros hoy en Ucrania tenemos aproximadamente 800 personas, pero internacionales somos 150. Por el resto son ucranianos y ucranianas. Entonces también Jade está enseñando, expertísimo, y forma parte de esos recursos que pueden usarlos para garantizar las actividades son infinitas. Montar hospitales, traer agua, consultas de salud mental. No sé, en Mozambique, en ese lugar donde estamos, un día llegamos, porque ya se habían desplazado, y llegamos con nuestra clínica móvil, el enfermero, el médico, el agua, todo. Cuando miramos así, eran 500 personas que estaban descalzas, que habían seguido corriendo. Lo primero que hicimos fue comprar formas para todo. Porque, ¿no? Entonces, es eso, es como tener esa capacidad. Yo he trabajado en otras organizaciones, cuando estoy orgulloso, pero si yo llegaba a un lugar, traer agua, yo iba a dejar el agua, porque la agenda marcaba que era agua.
no tenía esa capacidad de ir al mercado, gastar $1.000 en OJ para toda la gente, porque esa gente lo primero que necesita es garantizar la dignidad de su vida, que es que vengan al hospital que tú estás montando, no descansen. Entonces eso, ahí es donde entra ese dinero que pueda aportar vos, puede aportar cualquiera. Podría seguir contando, pero también hay muchísima información, entonces pueden entrar a la página web de la Argentina y sobre todo, después una vez al año, por supuesto, que se pasa todo el mundo, entonces todo, qué país, qué recursos, recursos humanos, típicamente, se intenta hacerlo lo más aparente posible, porque al final vivimos de eso, y vivimos en el sentido de que podemos garantizar lo que hacemos. Voy acá, ¿sí? Ahora sí. Básico, y se cruza con muchas situaciones que abordamos de violencia, de la mañana dando cándola, de 12 años, y bueno, volvemos enojados y tristes y a la vez nos apagan la luz. ¿Cómo hacemos para enfrentar eso horrible? Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Hago yo? ¿Cómo hago yo? Sí. No, bueno, primero, lo que yo siempre digo, y lo digo a mis equipos, o sea, primero tenemos que estar bien nosotros para poder garantizar que le damos algo bueno para seguir bien. Nosotros tenemos un departamento de salud mental y de acompañamiento psicológico que está 24/7, sobre cualquier momento puedo quitar un teléfono, me va a atender a alguien en el mundo. Por psicólogo. Yo particularmente una vez por semana hablo con una psicóloga y este acompañamiento es súper importante. Yo soy muy promotor mental y de cuidarnos, porque al final si no nos quedamos por ahí no somos capaces de cuidar a nadie. Entonces yo creo que a veces inconscientemente estás absorbiendo un montón de información y de cosas que no te gustan y de injusticias, que si no tenés un medio de cómo depurarlo, eso te va comiendo por dentro y te puede sacar energía, te puede sacar capacidad de responder de la mejor manera. Entonces yo creo que lo primero es cuidarte vos. Y después, aparte de eso, es agarrarte de las cosas buenas, ¿no? Porque vos vas y ves que hay un montón de gente en un montón de situaciones que son injustas, que no te gustan, ves de muy huérfano, tratando de la violencia, ves alguien que tuvo que interrumpir su tratamiento médico durante meses porque llegaron los puntos para ir a su poblado. Pero te coges de las historias de eso te duele y eso te motiva, pero después hablas con una persona que escapó de la violencia. Hay un caso, todavía está en un caso claro porque no pasa. Hay un chico llamado Alexander que siempre lo nombro. Cuando llegamos a Ucrania, al principio de la guerra, el pibe tuvo que escapar de la capital porque estábamos rodeando su barrio, hacer lo que tenía, se fue en un auto, y se fue a lo de eso. Ahí tenemos proyectos donde nosotros damos salud mental y apoyamos el albergue que vive toda esta gente. Imagínate, aparte de los bombardeos, llegamos a una zona nueva y que se un albergue comunitario. Este chico de 6 años que vive ahí. Lo perdió todo, bueno, por lo menos todo lo material, tu vida, tu trabajo, amigos, tu casa. No tiene nada en el lugar en donde estaba. Pero este tipo trabaja como voluntario para ayudar a aquellos que van llegando y que han perdido todo hace menos tiempo que él. Entonces un tipo como Alexander es de lo que tú te tienes que agarrar cuando vas a un lugar y encontrás que hay alguien que tiene esa fortaleza de seguir adelante y de poder seguir ayudando. Y yo lo que hago mucho es agarrarme de esa victoria. Por supuesto la parte fea está ahí,
Pero si vos encontrás con Alexander, que te cuenta su historia, que te dice, yo lo perdí todo, pero ahora hay gente que está llegando peor que yo, entonces yo los voy a ayudar a ellos. Y es voluntario con nosotros, en el oeste, es por tu casa, sin saber cuándo va a volver. Y su hijo tiene su mujer, tiene la fortaleza de poder seguir adelante. Si no sabes de dónde agarrarte, con la ayuda psicológica te agarras de tu Alexander, adelante. No sé si con el micrófono. Consultarte sobre la logística. ¿Cómo hacen el movimiento? ¿Aviones? ¿De un país al otro? ¿Son ustedes? Tenemos de todo. Tenemos aviones, helicópteros, pájaros. Hay un centro logístico en Dubái, dos centros logísticos en Francia. Bueno, vivir. Tenemos un departamento de supply, garantizando que te vayan llegando los recursos que necesitamos. Y tiramos mucho de recursos locales, o sea, todo aquello que se puede conseguir en el lugar de para garantizar que llegue antes, cumpliendo estándares, por supuesto, sea para cuestiones materiales de logística y equipamiento, para medicina, pero hay un departamento súper grande de logística que garantiza que todo esté muy bien. Bien, sí, creo que sí. Sí. ¿Cómo hacemos la preparación? Ok, está bien. ¿Cómo es la preparación cuando cambias de destino? Cuando te mandan de un destino al otro, ¿cómo hacerlo? Bueno, vuelves a Barcelona. Bueno, claro. Lo primero que haces es hay un proceso de debriefing, ¿no? Que suelta todo. Y para todos aquellos que vienen al curso tengan información, prioridades, sueltas, un poco como desconectas, ves dónde estás, descansa o para el tiempo que necesitas y después empieza una preparación. Por ejemplo, yo ahora voy a Barcelona el domingo y me voy a entrar en el 20. Entonces tengo una semanita que estoy ahí hablando del jefe de departamentos, el jefe que va preparando pasa lo que está pasando, te van preparando cuáles son las prioridades, a dónde ir apuntando y te vas poniendo en contexto. Después la parte personal también como de ir como soltar lo que viviste y empezar a engancharte de lo que te toca. O sea, yo ahora entro en el 20, ya estoy ahí. Hay una parte mía que yo estoy acá y esto que voy contando ya lo tengo más. Que voy a tener que hacer es lo otro, que es otro. A no ser que sea la situación que sí, hay que hablar mañana, no tener ni tiempo de preparar más. Pero si no, hay como un trabajo que necesita ir haciendo, porque después el foco es 99% de él. Entonces tienen que prepararlo muy bien para llegar enfocada, por lo menos como yo el momento no funciona. Bueno, felicitaciones también y agradecer, digamos, todo este trabajo. Y la pregunta era un poco también de eso, digamos, la preparación atendiendo no solo a los equipos, los recursos, sino a los recursos humanos. Y mi pregunta era, digamos, de esa gente con la que vos trabajabas en distintos equipos, digamos, la pregunta era, digamos, pensar en cuánto tiempo, cuándo hace, o con qué periodicidad se van cambiando esos equipos y bueno, las capacitaciones de esa gente, o es gente que hace 20 años que está haciendo esto. Supongo que no es eso. No, me toca trabajar con gente que hace 20 años en eso. Todo, la resolución absoluta. Vas aprendiendo mucho a través de, puedes estar entrenando, vamos haciendo cursos. De hecho, contaba, nosotros nos entrenan para el tema de comunicación, hacer una comunicación, somos también tenés que saber comunicar. Tenemos entrenamiento de cómo hablar con la prensa. Y te vas haciendo entrenamiento, y vas teniendo cursos, y te vas informando, y después aprendes. Nadie te puede enseñar un montón. Si trata de hablar de esos modelos, tenés que explicar. Y la que salió mejor, debería ser algo superior, pero bueno, así vas aprendiendo. Y vamos rotando según la complejidad del contexto en el que trabajamos. Lugares donde la situación es un poco más estable, hay gente que se puede quedar 6, 9 meses. Lugares donde la situación es un poco más volátil, donde el trabajo es 24/7,
el teléfono no para, y no para de emergencias, no para de problemas por una historia. Tu participación son 3 meses, 4 como mucho. Pues me ha tocado estar en Mozambique 6 meses, con Médicos Sin Fronteras, donde estás un poco más tranquilo, puedes tener un domingo más tranquilo. Pero acá en Ucrania son 3 meses, como mucho 4, que paras, no paras el teléfono, todo el día sonando las bombas, constantemente los recursos. Hay que movilizarlos constantemente. Entonces, bueno, dependiendo de la complejidad de la intervención, los equipos más o menos. Me fui un poco. Está bien. Voy a pensar en eso, porque toda esa movilidad también requiere de que, bueno, Que haya muchos recursos. haya muchos recursos y, bueno, y si siempre de alguna manera, históricamente, han tenido la cantidad de recursos humanos No, eso es suficiente. mucho constante. De hecho, aplicar recursos necesitan siempre porque es complejo, porque no es trabajo íntimo, es una parte, por supuesto, de lo de vida. Que es maravilloso. O sea, yo también, o sea, el tema cultural, yo trabajo tengo 6 equipos que son multiculturales, ¿no? O sea, trabajo con un chico de Uganda, uno de Ucrania, uno de España, uno de Alemania, una chica de Venezuela, de argentino, 3 españoles. O sea, ya el hecho de vivir todos juntos, porque vivimos todos juntos, es un poco de más. Entonces, claro, tiene su complejidad, pero tiene su parte interesante, ¿no? O sea, es una experiencia constante, ¿no? Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso, pero bueno, estaría buenísimo que haya más. Estaría buenísimo. Gracias. Una pregunta. Sí, Con respecto a cuando tienes ¿cómo consiguen que grupos que están dominando una región, orden, ¿no? Lo que sea racismo, lo que sea, cómo consiguen que les permitan entrar a asistir a aquellas personas que ellos están atacando y a que quieren hacer? bueno, es un proceso de negociación, de averiguar con quién hay que hablar, de saber cómo presentarse, de al final cómo ofrecer lo que ofrece. En ese sentido, nosotros tenemos un valor agregado muy fácil. Nosotros llegamos a un lugar y la gente que no tiene acceso a medicina, de repente tiene. Usamos medicina gratis, de acceso a salud gratis y de calidad. Entonces, si logras que esa es la figura que está como bloqueando un paso, entienda, acepta y crea en lo que tú le estás prometiendo, una vez entras, después te vende solo. No al impacto. ¿Cómo consiguen esto? O sea, que les interese a ellos. Bueno, es todo un proceso de negociación, ¿no? Como depende de la figura, depende de cuánto tiempo hace que está, depende de su posición política. Bueno, tú empiezas a querer entrar y es una negociación, un signo de ir a las fiestas internacionales, si un grupo que está queriendo imponerse, le puedes hablar de que tú, respetando las leyes internacionales, vas a posicionarte de una manera mucho más internacional. Ahora sos un grupo. No, pues, tú sabes, ¿no? Como vas viendo ahí, obviamente no. Claro, pero es como empezar a decir, está muriendo la gente, si nosotros entramos, esa gente se va a salvar, después es comunidad la que se salva. ¿No? O sea, y no por querer darle a él eso, es una cuestión de negociar, de poder, bueno, vamos, que el objetivo es llegar al que se está muriendo. No le puedes dar dinero, nada, no le puedes dar medicinas, no le puedes dar nada. Eso es súper importante. O sea, si tú entras por el lado de la corrupción, de cualquier uso de un recurso, vas mal, porque ya generas un hábito, porque van a más, demás, las organizaciones que vienen atrás tuyo van a sufrir también eso que tú has hecho. Entonces siempre tiras mucho el salvar vidas, de que esta gente se merece salvarse y de que yo no tengo nada que ver con el lucha que yo estaba teniendo. Y eso, en horas y horas, funciona muchas veces. Sí. Pero no es un poco difícil. Es muy difícil. La intenta quiere matar a la gente, entonces la quiere salvar. Es un poco complejo. Sí, por eso también tenemos muchísimos problemas. Por eso también tenemos muchísimos problemas, sin entrar ahora en detalle. Claro, esos son los grandes desafíos. Son los grandes desafíos porque te toca estarte en situaciones de mucha violencia.
ayudar que alguien quiere que se muera, no se muera, y cada vez que se posiciona como el enemigo. Y bueno, las leyes internacionales dicen que cualquier persona que ya no tiene la capacidad de lucha tiene derecho a un alguien que está herido de bala, está ahí muriéndose, nosotros no podemos dejar. Nosotros no vamos a intentar evitar una persona que está muriendo y que está ya fuera de combate también tiene derecho a la vida. Siempre tenemos una organización puramente civil, pero nadie garantiza la vida. ¿Y en alguna situación así tuviste miedo o algo de que te pase a vos? No te voy a quitar mi miedo. No sé, porque es imposible. O sea, a ver, todo es más. Después le voy a preguntar. Sí, el factor miedo está y ojalá siempre esté. O sea, si algún miedo, o sea, tener miedo forma parte de ser responsable. Porque si tu equipo está caen las bombas cada vez más cerca, o tú quieres enfocar las bombas bastante a la cabeza, si no tenés miedo, después sin volver. Y estás siendo responsable y no estás garantizando la seguridad. Entonces, miedo, siempre. Mucho miedo, no tanto, porque si te paralizas, también es un problema. Entonces, hay que manejarse una franja de miedo que sea suficiente para tomar conciencia. Sí. Pensamos mucho en tu equipo. Yo soy el primero que se baja de un auto a poner la cara y el pecho, y si yo no me bajo, no lo hago de manera responsable y de manera profesional, pones en riesgo la vida de tu equipo. Ni hablar de que pones en riesgo la vida de las personas que vos estás yendo a asistir, que sabés que se están muriendo o que tienen necesidad, ¿no? Entonces, te aferras de la fortaleza que te da saber que tenés que cuidar a tus equipos. Cada vez te pasa mejor y así. Pero, eso. Del equipo médico quería saber si también el tiempo en destino se maneja como antes de teniendo la estabilidad más meses. Sí, depende de eso, de la calidad, de garantizar que el servicio que damos es de calidad constantemente. Si tú te vas desgastando, no puedes. Entonces, tiene que ver con cuán estable es el lugar donde estás y cuánto eso te afecta para mantener un nivel de calidad a la altura que merece la televisión. Ajá. Tengo dos preguntas. Dale. La primera, ¿cuál es el momento o la parte más estresante y la que estás más cerca de repente porque estás súper ¿cierto? Y la otra es qué detiene a un bando o al otro de usar los símbolos de Médicos Sin Fronteras para sacar provecho de la situación? Sí, bueno, nosotros lo de los símbolos, primero, tenemos que estar constantemente monitoreando y tenemos como un montón de protocolos
para intentar que nuestros símbolos no se adulteren ni se manipulen. O sea, por ejemplo, cuando imprimimos camisetas, imprimimos solo de Barcelona. Entonces, el detalle de esa camiseta que nosotros sabemos que el otro no lo va a poder imprimir en un monte, no siempre se garantiza, pero se necesita siempre. Lo mismo para los coches, la ambulancia, para todo. O sea, hay que proteger ese símbolo al máximo porque al final es nuestro mayor escudo. Entonces, hay diferentes protocolos que manejan la gente de comunicación de imagen, lo que sea, que vamos intentando a través del protocolo, ¿no? ¿Y en qué momento decís que hago acá? Cuando te mandan una foto, tus amigos se están comiendo una asado. No te lo hablamos. Sí, no, bueno, por supuesto hay momentos tensos cuando volvés de la situación de violencia, y te pasa, y me ha pasado un montón de veces, pero cuando ves que tus amigos están en una, cuando ves que tu hijo te está esperando en casa, qué sé yo, en momentos, pero como todo, no debe pasar a todo y a todo, haciendo el sacado acá. ¿Y qué es? ¿En qué momento específico? Un poco en general, cuando te agarras la violencia, un poco cansado. Pero bueno, se sale de eso a seguir adelante. Un placer, en serio. Son la pasada, pero Ustedes van a razón de que la única charla que dio en todo este tiempo que estuvo acá es vacaciones, como dice, y bueno, el compromiso que tiene con la FCIA, de que ley la Universidad Nacional de Rosario. Realmente es como escuchado, y yo creo que cada uno de los que lo hemos escuchado vamos a llevar a nuestros amigos, a nuestros compañeros, lo vamos a llevar un poco de toda esta conversación, que es muy realmente inspiradora, muy inspiradora para cada uno de los que hacemos nuestra actividad, en el lugar donde la hacemos. Contás cada escenario, pero con una pasión realmente y con la dedicación que lo hace con el profesionalismo, que realmente es de destacar y inspira a ser un poquito también mejores. Muchas gracias a todos.